Estamos con Teodoro Escorial, que es responsable de construcción en la ejecutiva de MCA, y vamos a empezar inevitablemente nuestra entrevista con una pregunta. Hoy han salido los datos de la EPA de 2014 y ya hay algunos titulares planteando que por primera vez, o que este es el año en que empezó a recuperarse empleo en la construcción. Bueno, pues sí, 40.000 dicen que tenemos más que el año pasado, pero la realidad, los datos dicen que las cifras se pueden vestir como se quieran, pero la realidad es la que es. Y en estos momentos, por mucho que la EPA dice que hay 1.030.000 trabajadores ocupados en el sector de construcción, en alta en seguridad social, entre autónomos y asalariados, las cifras de la propia seguridad social dice que no llega a el millón. Por lo tanto, hay unos 40.000 trabajadores que los deben estar moviendo en función de una serie de intereses para demostrar o intentar demostrar que el sector de construcción ha empezado a generar empleo. El sector de construcción en España, en el mejor de los casos, está manteniendo un empleo en términos similares a los que tenía, por desgracia, a los que tenía al 31 de diciembre del año 2013. O sea que, por lo tanto, es decir, las cifras pueden vestirlas de la carterana, pero la realidad y el sector está como está, por desgracia, para la economía española, para los trabajadores del sector de construcción, pues la única actividad que se está produciendo es en el exterior. O sea que para aquí en España, pues por desgracia, la realidad es que en todo caso lo que se está creando es un empleo absolutamente en unas condiciones absolutamente escandalosas, que nosotros no podemos considerar a eso empleo. Algunos expertos, de todas formas, según el último informe del Banco de España y el boletín hablan de que sí puede esperarse un repunte en alguna actividad del sector, como puede ser el de las reformas, que es un tema que nosotros hemos planteado. Bueno, puede haber la rehabilitación, puede haber el único tema donde puede haber un crecimiento objetivo es si se produce de verdad una política de rehabilitación de viviendas que anime ese sector. Es decir, cuando las cifras oficiales dicen que el año 2014 se han iniciado 65.000 viviendas, cuando cualquiera de las personas o de las entidades dicen que en este sector, para mantener una mínima actividad razonable en el sector de la edificación, pasaría no por volver a cifras que nadie quiere que se vuelvan, porque eso lo único que ha demostrado es que es absolutamente pernicioso, pero lo que es evidente es que se necesita iniciar en torno a unas 220.000 viviendas, y estamos en 60 y tantos mil el año 14, lo cual quiere decir que ese es un sector absolutamente abandonado de momento. ¿Dónde se puede producir una reactivación del sector de la edificación? Pues con la rehabilitación de viviendas, que es que además tenemos compromisos con respecto a la eficiencia energética para llegar al 2020, que significaría que nos estamos ahorrando una cantidad impresionante de dinero en eficiencia, con la eficiencia energética, en ahorro de energía, que es una de las carencias que tiene nuestro país. Bueno, pues cada una de las comunidades autónomas están intentando lanzar o relanzar una serie de programas, pero que en definitiva yo creo que falta de verdad una política y un plan nacional de rehabilitación, que es lo que nos puede permitir sacar a 300.000 trabajadores del desempleo y de verdad empezar a reactivar la economía de nuestro país. Porque lo que nos están vendiendo como reactivación es viruta, es humo, y es una campaña de propaganda política por parte del presidente del gobierno, porque está en campaña electoral. Pero los ciudadanos, los trabajadores y las organizaciones no nos podemos estar discutiendo su campaña de elecciones políticas. Lo que tenemos es que combatir, pero no por combatir una campaña política, sino lo que tenemos que decir es que están mintiendo y engañando a los ciudadanos de nuestro país. Porque la realidad es la que es. Se puede crecer en empleo y se puede estar disminuyendo el número de horas efectivas. Y por cierto, nos tendrían que dar cuáles han sido los ingresos de cotizaciones a la seguridad social por parte de los trabajadores activos, por parte de los trabajadores por cuenta ajena a lo largo del año 2014. Veremos que los ingresos han sido inferiores seguro a los de 2013 y seguro a los de años anteriores, porque partimos de tiempo completo y ahora vamos a tiempos parciales y por lo tanto con unos salarios muy inferiores y por lo tanto con unas cotizaciones ridículas. Y la prueba evidente es que están asaltando la caja de la Seguridad Social, el fondo de reserva de la Seguridad Social, porque no tienen para pagar. Y en ese clima de propaganda virtual en la que nos están haciendo, nos van a llegar a hacer creer que efectivamente los 5,5 millones de parados
bueno, pues no son una mala noticia, tenemos un buen dato, una perspectiva de crecimiento, etcétera, etcétera. En esa situación nos encontramos con que uno de los elementos fundamentales del sector de la construcción, como es el de la vivienda, la posibilidad de demanda por parte de los trabajadores es nula. Tenemos un mercado de trabajo precarizado. Si es que no se puede generar una demanda con esta inestabilidad e inseguridad en el empleo y en las condiciones de empleo que se están produciendo. Es decir, si es que no puede haber demanda, porque es una demanda absolutamente insolvente. No hay nadie que se pueda embarcar ya ni siquiera en un plan de políticas de alquiler. Es que es imposible. Con salarios de 700, 600, 800 euros es imposible. Y por lo tanto, que no nos vendan humos. Tenemos trabajadores ocupados y son trabajadores pobres, sin perspectiva de futuro. Y no puede aceptar una sociedad democrática, una sociedad normal, no puede aceptar que esto se convierta en algo habitual, porque no es posible. Es decir, cuando en el año 2008 estábamos en casi 20 millones de trabajadores ocupados en seguridad social de población activa, es que ahora estamos en 17 millones. Y las condiciones de estos 17 millones, en el mejor de los casos, algunos han conservado las que tenían hace 7 años, pero la mayoría han empeorado sus condiciones. ¿Pero de qué estamos hablando? Es decir, o la sociedad reacciona, o si no, evidentemente, pues el PP no estará vendiendo el humo durante este año 2015 en las elecciones municipales, autonómicas y las generales que harán cuando les interese al señor Rajoy. Pero bueno, es decir, o nos entretendrán con eso o nos entretendremos ahora con la puesta en libertad del señor Bárcenas, que terminará siendo pues un culpable de otro, porque el del PP evidentemente no tiene nada que ver. Es decir, no es posible que la sociedad se acostumbre a que con un empleo la gente no pueda vivir. ¿Y eso es a dónde nos van a llevar? Antes comentabas precisamente que en esta panoplia de propaganda y de recuperación que se nos está vendiendo, efectivamente hay datos que parecen positivos. En el sector de la construcción nosotros hemos celebrado, o a través de la Fundación Laboral, se han celebrado algunas jornadas en las que se ha planteado el tema de la internacionalización. Digamos, el sector de la construcción está compensando sus pérdidas con una proyección internacional. ¿Eso qué significa? Pero es que lo que no podemos es confundir los términos. Nosotros no hablamos del sector en términos de volumen de contratación o volumen de actividad, que eso es una consecuencia que se deriva de la enorme contratación de obra a nivel internacional que están desarrollando las empresas españolas. O sea, que quiero decir que teóricamente pueden seguir manteniendo una cartera muy importante de obra y por lo tanto de ejecución y por lo tanto de facturación, pero los trabajadores no, es decir, no salen, no tienen por qué salir en la misma proporción al exterior. Es decir, no se expatrian miles y miles, ¿no? Tenemos como mucho en torno a 10.000 trabajadores expatriados en todo el mundo en el sector de construcción, derivado de una enorme cantidad de obras y con un volumen de obra muy importante. Es decir, hay una parte del sector que es la empresa que se puede recuperar con la contratación en el exterior, pero los trabajadores lo que necesitan es tener actividad aquí, en España. Y este año se empieza a mover un poquito el tema de las infraestructuras con el AVE, etcétera, etcétera, pero estamos en un 20% de lo que veníamos haciendo hace 8 años. Es decir, que por lo tanto, cuando el propio Ministerio de Fomento dice que se está incrementando enormemente la contratación, pues partimos de una situación tan ridícula que por mucho que se quiera incrementar no estamos llegando ni al 20% de lo que veníamos haciendo hace 17 años en el sector de infraestructuras ferroviarias, de carreteras, etcétera, etcétera. Y como además otro de los sectores o subsectores donde hay una creación de empleo o un mantenimiento del empleo relativamente importante, que es en la conservación y mantenimiento de carreteras, pues no hay más que ver cómo están. Bueno, es decir, en definitiva, que por lo tanto se van a lanzar una serie de obras con carácter propagandístico a lo largo del año de este año 2015, derivado de las campañas electorales, y empezará un proceso de inauguración que se inició el 30 de diciembre con la autovía del Cantábrico por parte del presidente del gobierno, y así seguirán. Pero bueno, en definitiva, detrás de eso no hay más que humo, porque hay miles de trabajadores, tenemos más de 500.000 trabajadores inscritos en las oficinas de empleo, que ya hay que tener moral para estar inscritos en las oficinas de empleo, cuando no tienen ningún tipo de prestaciones en muchos de los casos, y están sin empleo. Y por lo tanto,
pues eso no hay salida, porque ni cambio de modelo, ni literaturas. Aquí o hay actividad pronto y por lo tanto hay empleo, o si no, pues habrá parados y gente además sin prestaciones. Que eso ya es el colmo de una sociedad, de un país democrático donde dice que tiene que proteger a sus ciudadanos. Eso no es sostenible. Ante esta situación, las propuestas del sindicato, que las ha hecho y muchas, ¿qué receptividad? Ninguna. Este gobierno no tiene receptividad a ninguna de las propuestas que vengan del Banco Social por parte de los representantes de los trabajadores. Ellos solo se reúnen y hacen caso, evidentemente, a los suyos, que es un colectivo muy importante de un determinada, ni siquiera ya de la COE, sino de un determinado colectivo alrededor de la COE, de la banca, etcétera, etcétera. Dejémonos de líos. Estos no se reúnen con nadie porque no les importa a nadie excepto los suyos. Y por lo tanto no ha recibido, no ha hecho ninguna receptividad a las propuestas que les hemos enviado, no ya solamente nuestra organización desde MCA-UGT, sino conjuntamente los sindicatos y conjuntamente con la patronal, y ni siquiera se han dignado ni a hacer un acuse de recibo. Por lo tanto, este gobierno, pues no sé para quién está gobernando, pero no para los ciudadanos de este país. Debe estar gobernando para otros. Y los ciudadanos tienen que reaccionar y echar este gobierno, echarlo definitivamente, porque esto nos lleva al desastre. Y sin embargo, en ese contexto, el sindicato no puede dejar de negociar, intentar negociar lo innegociable a veces. Estamos consiguiendo, por ejemplo, a la luz de la reforma laboral y de las consecuencias que está teniendo, ¿cómo está la pelea en los diferentes...? Pues es que nosotros estamos tratando de salvar dentro de nuestras limitadas posibilidades, salvar los muebles dentro de eso lo que podemos. Estamos intentando que no se hunda definitivamente la capacidad de negociación colectiva, porque si no, definitivamente ya no solamente habrán conseguido una parte de sus objetivos, que es quitar mucha capacidad en la negociación, sino definitivamente eliminarla. Es decir, y por lo tanto estamos intentando salvar los muebles dentro de lo que es posible la negociación colectiva. Estamos insistiendo permanentemente en que hay que proteger a los trabajadores, primero buscando un empleo, primero desarrollando la actividad, acabar con este suicidio de la austeridad. Veremos a ver hoy, que parece que definitivamente el señor Draghi le han dado rienda suelta y puede haber alguna noticia positiva con respecto a resolver de verdad la financiación de las empresas, de los autónomos, etcétera, y por lo tanto relanzar la actividad, pero o hacemos eso, si no, es decir, es que no tenemos nosotros no somos los que podemos crear el empleo. ¿Y qué estamos haciendo además? Tratando de acotar los desastres que la propia reforma ha hecho con respecto a la salida de los trabajadores de las empresas y por lo tanto negociando expedientes de regulación de empleo o tratando de impedir que los expedientes de regulación de empleo o los ERTES acaben definitivamente con los derechos de los trabajadores. Es decir, que nos hemos convertido quizá en la última compuerta que puede impedir que el río se lleve definitivamente todos los derechos por delante. Y en este panorama en el que no nos engañamos, panorama sombrío, ¿hay alguna luz, hay alguna brújula que podamos nosotros señalar? Pues sí, la única brújula en democracia es que los ciudadanos barran con la escoba definitivamente a todos estos atracadores de los derechos que se han convertido este gobierno en los 3 años anteriores y que van a seguir rematando a lo largo del año 15, y intentar buscar alternativas para que alguien pueda definitivamente restaurar algunos de los derechos que se han ido al garete, porque en democracia no hay nada reversible. Es decir, aquí se comete un error, pero el error se puede enmendar, y simplemente lo que no puede hacer la gente es quedarse en su casa, sino que tiene que salir a la calle y restaurar definitivamente los derechos y mandar a su casa a alguien que evidentemente lo único que ha hecho ha sido engañar definitivamente a los suyos y a todos. Es decir, evidentemente no se sacan 11 millones de votos si no le ha votado mucha gente, ¿verdad? Pues los que han votado que sean consecuentes con sus decisiones y por lo tanto que hay algunas correcciones que evidentemente conviene hacer. Y para eso hay que ofrecer alternativas y alguien tiene que empezar a buscar alternativas y ofrecérselas a los ciudadanos que sean viables, de izquierdas y progresistas, porque si no, esto no nos podemos conformar con que esta es la situación definitiva y que no tiene remedio, porque si eso fuera así, nos damos un barrigazo y nos tiramos al río.